Hola, saludos cordiales desde el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República en la ciudad de Pasto y también extendiendo el saludo desde el Departamento de Geografía de la Universidad de Nariño, con quienes hemos programado este seminario denominado La Alta Montaña Nariñense, los páramos y su gente. Hemos durante el mes de febrero abordado diversos temas que tienen que ver con los conocimientos que se han generado en la región sobre los páramos de Nariño. Se ha hecho un recorrido bastante interesante por diferentes características geográficas, por la flora, la fauna, condiciones de vida de las comunidades. Y hoy justamente nos convoca esta nueva conferencia, los servicios ecosistémicos de la alta montaña nariñense, bienes insustituibles para la población, y tenemos el agrado de contar con el doctor Julián Alberto Rengifo, quien nos acompañará durante esta conversación. Les contamos un poco sobre nuestro invitado del día de hoy. Él es doctor en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona. Es máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona. Es magíster en Planificación y Manejo Ambiental de las Cuencas Hidrográficas de la Universidad del Tolima y es geógrafo con énfasis en Planificación Regional de la Universidad de Nariño. Es profesora e investigadora además del Departamento de Geografía de la Universidad de Nariño en la ciudad de Pasto. Es para nosotros muy grato poder contar con estas investigaciones y agradecemos de manera muy especial al Departamento de Geografía y por supuesto al doctor Julián por compartirnos estos conocimientos y bueno, por estar con nosotros en esta programación. Para ustedes que nos siguen a través de Banrep Cultural Pasto, los invitamos, desde ya habilitamos el chat en donde pueden registrar sus impresiones, sus preguntas, que al final se las trasladaremos a nuestro invitado. Y para las personas que nos están acompañando presencialmente en nuestra sala múltiple del Centro Cultural, de igual manera los invitamos a ser parte activa de estas conversaciones. Sin más preámbulos, y esperando que ustedes disfruten y sea de provecho este espacio y estas temáticas, pues le damos la bienvenida y el escenario, le cedemos este escenario, tanto virtual como presencial, al doctor Julián. Bienvenido y tiene usted la palabra. Muy buenos días para todos. Muchas gracias al Banco de la República y en especial a la doctora Isabel Cortés Lagos, jefe de Cultura del Banco de la República, por hacernos la invitación y llamarnos a compartir conocimientos que de alguna manera son comunes a la población. Yo espero que esta charla que he traído en estos momentos abra un poco el campo de acción de lo que nosotros hacemos como geógrafos, tanto a nivel de la academia, pero también en la parte investigativa. Creo que es fundamental esos lazos de sinergia entre las instituciones y especialmente pues con la Universidad de Nariño en cabeza del Departamento de Geografía que hoy en día pues se ha convertido en uno de los pilares para los municipios en procesos de ordenación y planificación territorial que tanta falta hacen a nuestros municipios y también para el entendimiento de las poblaciones. Es, en primera instancia, generar unos aportes para entender qué es la alta montaña y luego entraremos a determinar algunos conceptos relacionados con los servicios ecosistémicos y que se particularizan dentro de nuestra zona. Entonces, las temáticas que vamos a tratar el día de hoy están relacionadas con las características de la alta montaña, qué son los servicios ecosistémicos, tipos de servicios ecosistémicos, pérdida de los servicios ecosistémicos. O sea, esa va a ser nuestro tránsito en esta argumentación para que tengamos momentos de partida, ¿no? De entendimiento a realizarse
en este proceso. Bueno, partiendo de ello, pues también es importante resaltar que a partir de esa invitación que nos hizo nuestra geógrafa que está trabajando aquí en el Banco de la República, Ángela Portilla, ella ha manejado toda esta logística también, que creo que es importante dar ese avance. Los geógrafos que están participando en instituciones del orden nacional y, pues, en este caso, el respetable Banco de la República. Bueno, vamos a iniciar entonces, primero generando como un proceso de acercamiento a lo que es el alta montaña. Creo que uno de los principios básicos para el entendimiento del concepto es determinar algunas apreciaciones o identificar unos elementos los cuales determinan por qué la importancia de la alta montaña, ¿no? Pero aquí quiero hacer una precisión. Y creería que es fundamental entender que la montaña, ¿sí?, para nosotros es entendida, ¿sí?, desde unas alturas que pueden oscilar entre los 800 metros y hasta mayores a 4.500 metros, es la montaña. Y dentro de ella van a haber una serie de geoformas, altiplanicies, valles, y algunos elementos de orden geológico que determinan su representación físico-espacial, la cual nos hace pues tener un grado de importancia mayor, ¿no? Porque ahí es donde se ubican las poblaciones y también se obtienen unos recursos básicos, esenciales para la vida y la población, ¿no? Entonces, miren que dentro de la consecución de la interpretación, pues hablamos que esto está regido a través de una serie de estudios que ha hecho la FAO sobre estos elementos a nivel global. Y creo que determina la importancia como fábricas de agua. La alta montaña se caracteriza esencialmente por albergar ciertos elementos que están asociados a eso, ¿no? Al almacenamiento, a la distribución y a la formación de procesos de escurrimiento de agua que utiliza la población de manera general. Pero lo asociamos a eso de pronto porque no tenemos en cuenta otros elementos, ¿sí?, que provee la alta montaña y que son fundamentales. La riqueza biológica, la vegetación, lugares para la recreación, la belleza escénica, los hábitats, ¿sí?, los distintos hábitats que de alguna manera pues reflejan esa constitución o esos elementos de partida que nos hacen evidente la importancia de estos ecosistemas. Bueno, teniendo en cuenta eso, pues miren que hay unos elementos que determinan que esta zona globalmente alberga al 15% de la población mundial. Más del 90% de las personas que viven en las montañas viven en países desarrollados. Creo que eso es un elemento importante a tener en cuenta, y más para nosotros en el departamento de Nariño, donde la mayor parte de la población campesina se ubica en estos sectores y que de alguna manera están interactuando entre los elementos o recursos que provee la naturaleza y también esas áreas que de alguna manera han sido centros de asentamientos y poblaciones mayormente extendidas a partir de los 2.600 metros. O sea, esa es una característica fundamental y creo que por eso también representa un grado de importancia. ¿Para qué? Para que se genere un proceso de salvaguarda de estas zonas montañosas, y creería que es fundamental
darle la atención que debe o se requiere. Proporciona del 60 al 80% del agua dulce del mundo. Y miren que, si bien es cierto, pues todas las zonas de recarga hídrica se encuentran en la alta montaña. No podemos decir, bueno, podemos hablar de que en otras zonas, las partes más bajas, también podemos encontrar zonas asociadas a almacenamiento en el subsuelo, pero para la población ubicada en la zona andina, la provisión del recurso hídrico se mantiene a través de la recarga en provisión estos elementos biológicos, naturales y edáficos que están en esas alturas. Cantidad de productos. O sea, también es otro elemento fundamental porque ahí se centra la seguridad alimentaria. O sea, no podemos hacer caso omiso a un proceso que de pronto es evidente para nosotros, ¿no? En las zonas de alta montaña se produce. No podemos decir que son zonas pristinas que aún no se han tocado o que se encuentran totalmente conservadas. Eso es falso para nuestro criterio, ya que ahí la población campesina ha generado sus actividades productivas y por otra parte, pues a veces no le ha quedado de otra sino ubicarse en esos sectores, aunque con una producción que se puede decir precaria en algunos sitios, también por la misma disponibilidad de nutrientes o la disponibilidad de la fertilidad del suelo, lo cual hace que esa producción sirva para su bienestar como parte del proceso alimentario y digamos que un excedente mínimo para la comercialización. Suministro de energía renovable, que a veces no entendemos, ¿sí? Que ciertos elementos asociados a los recursos hídricos, ¿sí? O los recursos bioenergéticos están determinados a partir de ello. Recursos hidroeléctricos dependen de la conservación de los páramos, de la conservación de estos ecosistemas de alta montaña, porque ahí es donde se genera el escurrimiento, la primera gota de agua y así la canalización que más adelante en los ríos mayores, ¿sí? Se embalsa y se produce energía. La producción del biocombustible. Los materiales dendroenergéticos aportan a ese proceso. Y no se nos haga ajeno que nuestra población campesina utiliza esos materiales dendroenergéticos para cocer sus alimentos. Entonces, no podemos dejar de lado también esa interpretación que es fundamental. Y otra cuestión que hoy en día se está manifestando de manera reiterada, como lo es el turismo. Y el turismo a veces no maneja. Por último, en esta parte, como para determinar lo que es la importancia, esa parte escénica, cultural y natural, ¿no? Muchos pueblos se han ubicado durante todo el tiempo, o sea, desde la época de la colonia y hasta hoy en día, en esto. Prácticamente, pues nos ayuda a entender que ya han generado procesos de pertenencia y la creación de ese ambiente asociado a la sociedad. Creo que se dijo en una conferencia anterior, la relación naturaleza-sociedad, parte de esos elementos que de alguna manera llegan a establecer un rasgo de pertenencia dentro de las poblaciones, pero que a veces necesitamos
generar pedagogía para entendamos qué es lo que tenemos, ¿no? Porque la riqueza a veces parte, decimos, es monetaria, pero es falso. Estamos parados en la riqueza. Y la riqueza no es, al final, no es tener dinero, sino tener los elementos, los recursos disponibles y que esos permitan facilidades hacia la población, permitan que la población se desarrolle libremente, ¿no? Sociedades que destruyen sus ecosistemas son más pobres. Pero ahí está la clave, el manejo, ¿sí? A través de ese proceso cultural, porque lo tiene la población. Y de alguna manera ellos deben de exaltar ese proceso para que estos ecosistemas pues recurran en el mantenimiento y se puedan generar esa provisión que puede ser hacia futuro. Bueno, también nos hablaron de especies de plantas. Aquí el profesor John Jairo, especies de plantas y animales que existen en la zona, teniendo en cuenta que pues, especies biodiversas y que de alguna manera se encuentran ubicadas en estos sectores y se vuelven fundamentales para ese proceso de mantenimiento de la biodiversidad. Además de eso que nosotros consideramos como productivo, la manifestación de la creación de la producción y la adaptación de esa producción en esos lugares. El maíz originario, la papa originaria, porque son elementos que de pronto, si nos colocan alimentos transgénicos, no van a poder germinar dentro de ese lugar. Pero ya nuestra población, a través del proceso de adaptación, ha podido manejarlos, domesticar esos alimentos, y esos son los que se provee para toda la población, para nosotros los urbanos, ¿no? Y que de alguna manera de eso nos mantenemos. Bueno, pasamos como de la importancia. Sí. Entonces, ¿a cómo se manifiesta este proceso en esa unidad geológica o morfogenética que denominamos alta montaña? Porque creería que es fundamental también situarlos, ¿no? Importancia en esos 3 elementos, 4 elementos, porque luego vamos a mirar por qué se consideran servicios ecosistémicos. Aquí hay algo fundamental y que a veces también pasa desapercibido por ese avatar del día y nuestros campesinos, las personas del común, no conocemos. Pero es bueno que nos ubiquemos geoespacialmente y geoestratégicamente. Nosotros estamos ubicados en ese andén andino, ¿sí? Que viene desde la Patagonia y pasa hasta Centroamérica, ¿sí? Teniendo en cuenta que para nosotros se convierte en 3 ramales fundamentales donde se encuentra la montaña y la alta montaña. Hay que tener en cuenta que este proceso, pues, no es de ahora, ha sido de épocas, ¿sí? Geológicas, los cuales han permitido la plegación y el levantamiento montañoso que hoy en día tenemos. A través de ello podemos manifestar esos 3 ramales que son el central, el oriental y el occidental. Nosotros estamos ubicados en una zona importantísima que se considera estrella fluvial de varios de los principales ríos de Colombia, ¿sí? Y básicamente, pues, ahí es donde nacen estos 3 andenes cordilleranos que se convierten como en áreas
las cuales comunican, ¿sí?, a las poblaciones biológicas como corredores y también donde se ubica la población en sí. Las grandes cordilleras, las denominamos, pues son elementos fundamentales porque ahí vamos a encontrar una variedad de geoformas, ¿sí? Una variedad de elementos físicos y esa interacción con procesos climatológicos que han dado a raíz a básicamente a la creación de esos ecosistemas estratégicos como son los andinos, altoandinos y la franja parauna. Bueno, yo creo que este gráfico también lo recuerdan por una ponencia anterior. Pero aquí es necesario tener presente que en la alta montaña incluye una diferenciación, ¿sí?, que va desde esas consideraciones bioclimáticas, ¿sí?, y morfoclimáticas, las cuales han dado pie al resultado, ¿sí?, en la última era del terciario, de la parte del Holoceno, a generar, ¿sí?, básicamente esa transformación de esos lugares que denominamos páramos, ¿sí?, zonas altoandinas. Bueno, aquí hay una cuestión muy importante a rescatar también dentro de los criterios fundamentales para poder entender la distribución zonal de estos ecosistemas en alta montaña, pues la variación que van a tener de derivados de la altura y también de esas unidades geomorfológicas asociadas a procesos de tectónica o de vulcanismo. Hay que tener en cuenta, así como se lo puede identificar en la gráfica, ¿sí?, que nosotros partimos de una unidad andina donde podemos encontrar asociaciones de bosques basales de clima frío y que de alguna manera ellos son el resultado de ese proceso adaptativo sobre la base de los pisos morfoclimáticos. Y es bueno rescatar que a partir de ahí, pues, básicamente, nos da a entender cómo se subdivide la montaña. Entonces, prácticamente, nos podemos dar cuenta cómo a partir de ese corredor andino comenzamos a ascender a las zonas altas donde podemos encontrar zonas de transición. Prácticamente nos puede llevar también a comprender cómo a partir de ahí se generan esos elementos que están siendo determinados por procesos derivados de esa acción en prácticamente la cual se terminó de hacer o formar en la época del Holoceno hace más o menos unos 10.000 años. Sigamos, por favor. Entonces, hay que mirar que el alta montaña se convierte como el espacio de transición entre el bosque altoandino y el páramo, ¿sí? O sea, nosotros recorremos ese espacio y que en él han influenciado varios procesos. Y aquí, pues, rescato al profesor Rangel y a Van der Kamp, que son, digamos, los estudiosos de estos elementos de formación sobre los lugares de
A partir de ello, pues se puede entender que este proceso ha generado la adaptación de unas especies vegetales, ¿sí? Que en principio, pues eran, se consideraron los pastos, como los pastos y los helechos, y luego los helechos, como las especies originarias, y que hoy en día todavía tenemos vestigios de esos elementos prehistóricos, ¿sí? Y que de alguna manera hacen recordar que nosotros venimos de allá y que nuestro espacio, pues, está derivado de esos elementos, ¿no? Grandes procesos adaptativos, gran funcionalidad biológica, evolución, ¿no? Porque, y eso también lo debemos entender, que le genera fragilidad a estos espacios, ¿no? La evolución también genera fragilidad, porque pueden ser unos seres, yo digo, la vegetación es un ser muy especializado, pero puede ser en presencia del hombre, en presencia del ser humano, muy frágil. Características como esas, pues, asocian a que también eh, hubo unos elementos asociados a la formación de suelo, a esa formación de suelo, a esas características de los depósitos volcánicos, cenizas volcánicas, ¿sí? Esa interacción de la meteorización a través del el diaclasamiento, deterioro de la roca para convertirse en suelo. Es otro elemento fundamental que a veces pasa desapercibido. Ese es el sustento, ¿sí?, de estas áreas o de estas zonas, para que luego se conviertan en zonas de depositación, ¿sí?, de alta materia orgánica, ¿sí?, pero derivada de ese crecimiento. Bueno, y es aquí entonces donde nosotros podríamos determinar esa evolución, ¿no? Ese es el periodo donde las temperaturas, pues, para estas áreas se comienzan a estabilizar. En esos momentos, ese corrimiento de la vegetación, en los procesos de glaciación y de deglaciación, ¿sí? Los tardíos glaciales, bueno, eso lo entiende más el profe Germán que yo, ¿sí? Eh, Esos procesos que de alguna manera ayudan a comprender que hubo un desplazamiento, una adaptación y readaptación de esa vegetación, ¿sí? Y eso determinó también la creación, ¿sí?, de estos ecosistemas que se convierten ahí en estratégicos para la zona, ¿sí?, o para las zonas en nuestra condición. La estabilidad que se generó en el Holoceno a través de procesos derivados de la temperatura, más o menos entre 3 y 5 grados, ¿sí?, dieron origen a, a lo que condicionamos como clima frío hoy en día. Y que de alguna manera, pues eso también aportó, ¿sí?, al mantenimiento de esas especies vegetales sobre esas zonas que luego permitieron la colonización de especies animales, vertebrados, aves, insectos. Entonces, pues, generando como esa visión, ¿sí?, este fue el punto culmine para que varios de los ecosistemas a nivel mundial, a nivel global, pues se establecieron, y entre ellos el nuestro. Recordemos que nuestra zona está ubicada en la parte tórrida, en la zona tórrida, la zona intertropical, la cual, pues, es rica en ciertos procesos climáticos
derivados de la precipitación asociados a esos grandes bloques cordilleranos. Entonces, y eso permitió la presencia de estas especies que hoy en día las determinamos como prioritarias. Entonces, esos escenarios, pues que de alguna manera nos ayudan a entender esa presencia de esos elementos. Ahí comienza el proceso de colonización, ¿sí? La evolución ecosistémica del páramo propiamente dicha. La aparición de especies vegetales, ¿sí? Arbóreas, y la especialización de las mismas. Tengamos en cuenta que ahí comienza un proceso también adaptativo a esos climas extremos que proporcionan estas alturas. Ya lo vamos a mirar más adelante cuando Rangel comienza a hacer la diferenciación de zonas en la alta montaña. Bueno, entonces, partiendo de ello, pues podemos mirar cómo, pues en esa gráfica, nosotros podemos ubicarnos los tipos de bosque que se pueden tener dentro de la zona. Bosque tropical, partes bajas, el bosque andino, y ahí comienza una relación con la altura, 2000, 2500 metros, ¿sí? Subpáramo, páramo y superpáramo. Entonces, miren la aparición de ese elemento que es fundamental asociado a la altura, pero también asociado a la climatología, porque a medida que nosotros ascendemos, pues determinamos, asociado a las mismas investigaciones y la percepción bien, de la zona. Cuando comienza a ascender, pues sentimos más frío. Y asimismo, las especies vegetales, ¿sí?, comienzan a adaptarse a ese sistema. Yo digo, ese nido, ¿sí?, ese nido criogénico del Holoceno permitió que las especies vegetales en ese lugar pudieran adaptarse, pudieran estar. Y esto es lo que tenemos hoy en día, ¿sí?, el actual. ¿Sí? Tenemos un bosque tropical, un bosque andino, una franja altoandina, un subpáramo, un páramo y un superpáramo. O sea, eso es lo que en nuestra zona pues se puede distinguir, se puede apreciar, y podemos determinar que ahí pues se encuentran varias de esas unidades ecosistémicas o ecotopos, como diría el profe John Hackett, derivado de ese proceso. Bueno, partiendo de ello, entonces, nosotros podemos estar asociados a, actualmente, y como para que nos posicionemos y para que sepamos, nuestros campesinos sepan dónde se encuentran. Entonces, la franja altoandina, que está entre los 2500 y los 3200 metros, y constituye como una zona de ecotonía, ¿sí?, que permite la incorporación de vegetación, ¿sí?, arbórea, pues dentro de ese sector. Miren que cada unidad, ¿sí?, o franja o zona, pues va a determinar un proceso clave en las unidades ecosistémicas y que representan los servicios ambientales que hoy pues son serviciales a la población, ¿no? Entonces comienzan a través de ese momento donde se distingue la parte de vegetación
andina, los matorrales, esa vegetación arbórea, ¿sí? Y también ese límite de transición hacia la zona de páramo bajo, donde encontramos vegetación arbustiva. Bueno, pero aquí no termina esto. O sea, sigue generando una serie de elementos que permiten también distinguir esas zonas que de pronto se quedaron rezagadas en altura, ¿sí? Esas especies vegetales que son de páramo, que deberían de estar consideradas en alturas mayores, nuestros 1200, pero que tomaron ese proceso adaptativo y generaron su condición de permanencia en alturas que se encuentran entre los 2600 y los 3000 metros sobre el nivel del mar, a las cuales les denominamos páramos azonales, y que nosotros, nuestro departamento, pues tiene la riqueza paisajística de tener. Entonces tiene unas condiciones edáficas, climatológicas particulares, ya que pues están en interacción sobre los 2 y los 8 grados, ¿sí? Y en suelos relativamente planos, asociados a las turberas o a esos parte de humedales que se encuentran en zonas. Puedo rescatar lo que sucede en el estero, en la Cocha, en el Encano, pues, básicamente en la laguna, la parte baja, y que de alguna manera tienen esa interacción. Miren que es particular porque en ello se encuentra la vegetación de páramo, y cuando comenzamos a ascender a la montaña, a la media y alta montaña, encontramos vegetación arbórea. Entonces es algo particular para nosotros. El páramo bajo o subpáramo, que se encuentra entre los 3000 y 3200 metros, y se caracteriza por un proceso de transición, ¿no? Claro, ese proceso de transición también es una respuesta al cambio climático que se dio en esa época del Holoceno. Es una respuesta a generar como un proceso de amortiguación para la vegetación, para el establecimiento de esa vegetación. Y miramos que muchos de esos matorrales, a veces la población campesina determina como maleza, y que abre para que entre el ganado, pues estamos haciendo mal. O sea, de alguna manera, pues representa también una unidad ecosistémica particular y que es necesario mantener. Y aquí, pues, eso también representa una ecotomía, ese proceso de mantenimiento de esa vegetación dentro de ese lugar. Bueno, el páramo propiamente dicho, que de alguna manera, pues, es el que distinguimos. Ustedes pueden distinguir a través de los frailejones característicos, y que, pues, a eso le denominan páramo. Algo que está asociado, pues, para nuestras comunidades campesinas a siempre estar nublado o siempre estar en estado lluvioso. Se encuentra en alturas entre 3200 y 3600 metros sobre el nivel del mar. Pero miren una característica, ¿no? Si nosotros nos ubicamos en la zona de Túquerres o Cumbal, ¿sí? Estos espacios están ya pues siendo utilizados para otras actividades, no para esto, para el mantenimiento de estos ecosistemas. Entonces, pues ahí distinguimos lo que es las especies como la espeletia, el frailejón, los pajonales,
los chuscales, ¿no? Esos colchones de agua y demás que son fundamentales dentro de esta zona. Bueno, y ahí está la importancia, ¿no? El almacenamiento de agua. La capa de pajonal, de colchones de agua, de frailejones, pues básicamente es la que va a mantener, es la que aporta, en principio, ese material, ¿sí? Vegetal que se convierte en necromasa y que a través de este tiempo de acumulación es lo que encontramos, ¿sí? Como ese elemento de suelo negro que a veces está muy acuoso, ¿sí? Y que de alguna manera eso nos indica la forma de almacenamiento. El superpáramo, que ya es esa parte de transición donde encontramos especies, algunas especies vegetales, pero diferenciadas y esparcidas sobre las zonas, ¿no? Ya comienza a haber un afloramiento de suelo, principalmente asociado a depósitos de ceniza, o se comienza a identificar la roca. Bueno, también está asociado pues, a algunos elementos de cobertura vegetal, en el cual pues, esa diferenciación se hace derivado de que la densidad de las especies, de esas especies, sobre el lugar es muy poca. Y por último, pues la zona glacial, que pues para nosotros con lo que está sucediendo hoy en día, el cambio climático, pues está desapareciendo, ¿no? El último, pues relicto, se encuentra en Chile, es Cumbal, y creo que ese, que dentro de unos 30 o 40 años, pues ya va a ser parte de nuestros almanaques y figuras, imágenes, ¿no? De esa representación que hoy en día todavía la podemos mirar en vivo, ¿no? Y que por, digamos, la falta de amor, hoy estaba leyendo algo que decía Einstein, que la falta de amor hacia las cosas, hacia el otro, es lo que está produciendo guerras, desesperanza y gasto de recursos. Entonces, eso es algo característico. Sí, ¿no? Porque no nos queremos a nosotros mismos, ¿no? Si no nos queremos, porque es amar. Si no nos queremos a nosotros mismos, no podemos amar al otro, ni a lo que tenemos ahí. Siempre, a veces, por lo, digamos, lo que no nos sirve, se convierte como en algo agregado. Y eso es lo que nos lleva a eso. Entonces, esa parte pristina de los glaciares, pues ya en Colombia también poco a poco se van acabando. Entonces aquí rescatamos pues al Cumbal, que también tiene una característica esencial en relación con la población. Se convierte como en un sitio, en un lugar ancestral, pero también de propiedades místicas, culturales y de sanación. Algo que a veces se sale de nuestra lógica y de la lógica occidental, pues porque particularmente esa concepción tiene otra forma de interpretación dentro de las comunidades indígenas. Sigamos. Bueno, entonces, partiendo de todo ese análisis, ¿qué son los servicios ecosistémicos? ¿Sí? Y aquí quiero rescatar algo que la ONU, por allá en el año 2000, dice, ¿sí? Sobre la evaluación de los ecosistemas del milenio, que estaban dentro de los objetivos del milenio y hoy son los objetivos de desarrollo sustentable. O sea, hay que tener en cuenta
por allá en ese numeral 15, aparece esto. Y aparece como una necesidad para los municipios. O sea, que se vuelva algo que deben de hacer. Rescatar los servicios ecosistémicos, porque la falta de ordenación ambiental está llevando a la criticidad y a la mala utilización del ecosistema de alta montaña. Bueno, entonces el objetivo es evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y las bases científicas para las acciones necesarias para mejorar la conservación y el uso sostenible de los mismos, así como su contribución al bienestar humano. O sea, es algo clave. Los servicios ecosistémicos son fundamentales para todos. El hecho de que nosotros, como urbanos, estemos alejados de la alta montaña, porque vivimos en zonas de valle o en zonas onduladas, acolinadas, no significa que no necesitemos de esos servicios. O sea, y es algo pues esencial para la población. Ahí nos está haciendo esa representación, esa recreación y esa condición. Entonces, la definición de servicio ecosistémico se puede determinar a través de qué? Que son los diferentes bienes y servicios que la naturaleza a través de los ecosistemas proporciona a los seres humanos y su sistema social para lograr el bienestar y el desarrollo cultural, económico y social. Ahí está lo que es la vida humana. Y si nosotros no apreciamos eso, o sea, el ecosistema, el servicio es la vida. El servicio ecosistémico es la vida para ser. Si desaparece, pues básicamente lo que estamos haciendo es perder nuestra vida. Los servicios ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos. Directos, los que pueden estar asociados a las comunidades que viven ahí, e indirectos, los que recibimos nosotros. Provisión de alimentos, provisión de agua, provisión de elementos de captación de contaminantes, como el carbón. Y algo fundamental también, que a veces se pasa de lado, y cuando nosotros vamos allá nos sorprendemos. Decimos, ¡ay, qué bonito paisaje! ¿No? Pero básicamente vamos con nuestra olla, ¿sí? Y vamos a encender una fogata y dejamos todo. Entonces, y ahí decimos, ¡ay, qué bonito! Entonces, servicio ecosistémico. A veces no cuidamos esos elementos que son pues, fundamentales para nosotros. Y lo digo de manera coloquial porque a veces así lo entendemos, ¿no? Bueno, y aquí está, ¿no? O sea, esa es la gran, es la cereza del pastel, digamos. ¿Cuáles son? Ya estábamos preguntando cuáles son, ¿sí? Primero, en primera instancia, pues, ubíquense en la zona del triángulo, soporte. Ahí encontramos lo que es la biodiversidad, encontramos lo que es la vegetación, encontramos lo que es el agua, el suelo, ¿sí? Esas unidades climatológicas, esos elementos geológicos, esas geoformas, esa distribución del paisaje. Básicamente lo encontramos dentro de ese lugar, ¿sí? Y miren, luego vienen los agregados, ¿no? La regulación que la proporcionan los elementos de su. O sea, si ustedes miran los dos que están en la parte baja y los coloqué en la parte baja porque no son necesarios dentro de los ecosistemas. Si ustedes, abastecimiento para quién, ¿sí? Culturales para quién, son para el ser humano. Si ustedes quitan los dos, la esencia queda, que es el soporte y la regulación.
Porque eso es lo que hacen. El ecosistema se autorregula, se automaneja, se autorregenera. Por ende, pues puede permanecer por el tiempo que él quiera y disponga, ¿sí? O que la era de la Tierra disponga. Bueno, hasta que el sol nos consuma, diría el profeta. Sí. Se dé un cambio drástico en ese sentido. Bueno, entonces, a partir de ello, se crea pues lo que es los procesos de abastecimiento y los procesos culturales, ¿no? Esos servicios de abastecimiento y esos servicios culturales que se convierten como en funciones, pues son los que están determinados a través de los servicios ecosistémicos de soporte y regulación. La FAO no considera que entre la regulación, el abastecimiento y los servicios culturales se encuentran los servicios de soporte. Pero yo creo que son un elemento que puede estar aislado y que puede tener esa configuración. A partir de ello, pues es que hacemos esa interpretación. Entonces, tenemos en cuenta algo que prácticamente pues, nos va a dar esa definición inicial, ¿no? ¿Qué es un servicio de soporte? Los servicios de soporte pues, son aquellos que mantienen los procesos de los ecosistemas y permiten la provisión del resto de los servicios. O sea, servicio de soporte es fundamental. Si por alguna manera se interviene el servicio de soporte, pues básicamente nosotros estamos acabando con los ecosistemas que ahí se mantienen. Entonces están relacionados ¿para qué? Para que se genere lo que es la condición de bienestar del ser humano. Se encuentra el mantenimiento de la biodiversidad, el ciclo hidrológico, los ciclos de nutrientes, el reciclaje, la dispersión de nutrientes, la dispersión de semillas, la productividad primaria. O sea, miren que ahí está todo. Ahí está, como dirían los indígenas, está la casa. ¿No? La casa, el soporte. Esas son las bases. Eso es lo fundamental. Bueno, miren entonces, ahí en esa parte pues, son funciones, función fuente de recursos que son esenciales para la población. La dispersión de semillas, el mantenimiento de los ciclos biológicos, el mantenimiento de la biodiversidad, los ciclos hidrológicos de nutrientes, el reciclaje, como algo esencial dentro de el soporte que nos proporcionan los ecosistemas. A partir de ahí es que vienen esos otros servicios que ya determinan el uso por parte de la población. Servicios de abastecimiento o suministro. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a saquear. Perdonen que lo digas de esa manera. Pero lo que nosotros le hacemos al ecosistema o a los ecosistemas es saquear, arrancar, ¿no? Porque lo necesitamos. Claro, no podemos dejarlo ahí estático porque de todas maneras nosotros necesitamos vivir. Pero a veces no se genera esa correspondencia. El ecosistema nos da, pero nosotros no le damos a él, ¿no? Sino, y aquí hay algo que pues me puse a analizar, ¿no? Cuando dice suministro, porque así lo encontré, ¿no? Suministro, provisión. Pues, y también es una palabra del orden capitalista, o sea, se entiende como suministro, provisión, o sea, que tiene la necesidad de otorgarnos. Y eso es falso. ¿No?
El ecosistema no tiene la necesidad de otorgar. Nosotros somos los que necesitamos. ¿Sí? Entonces, pues básicamente aquí depende de ese análisis que nosotros le demos. Yo pienso que son suministro o abastecimiento, pero que necesita la población para poder vivir. Ya voy a terminar. Bueno, entonces, a partir de ahí, miren que en suministro, ustedes pueden mirar cómo uno de los elementos es la provisión de alimentos. Cereales, tubérculos, hortalizas, pastos, ganadería extensiva, especies menores. ¿Pero de qué depende eso? Depende de las condiciones de fertilidad del suelo, ¿sí? Y el manejo adecuado de esos. O sea, y ya tenemos una condición ahí que particulariza a que las zonas de alta montaña no son aptas para generar productividad. Hay un proceso que determina pues, unos requerimientos mayores a esa productividad que se genera. Pero así que así, la población está produciendo. La población tiene ganado en esos sectores. La población tiene pastos en esos sectores. La población, para secar esas áreas, hace canales para adaptar esos suelos. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que la población tiene que mantenerse. No podemos nuevamente, hago este rescate, porque a veces decimos, bueno, ¿y dónde los ubicamos? Ya están ahí y nuestra zona está poblada. Tiene esa característica de la población dispersa en estas áreas, en estos lugares. Y aquí se habla de la compensación de sinergias con esos elementos de abastecimiento. Sí, se proveen áreas, ¿sí?, asociadas a esos lugares, pero ahí la sinergia es comprender que las ampliaciones perjudican más. Y ahí, pues, ustedes pueden mirar una fotografía, una imagen que saqué de internet, en la cual miren dónde está la producción de pan. Está en un límite, pues, donde se encuentra con la vegetación altoandina y la páramo. Entonces yo quiero que comprendamos que no es decirle no lo haga, sino más bien comprender por qué no hacerlo. ¿Sí? Puede perder algo que para él puede ser fundamental, como puede ser ese recurso hídrico tan necesario para las poblaciones. Entonces, ahí viene lo que es la agricultura sostenible, la agricultura manejada, el proveer ese elemento fundamental. Bueno, sigamos. Bueno, también está pues la provisión de agua, ¿no? Los cultivos dependen en gran medida de la agua dulce, todos. La parte de consumo, la parte de la ganadería, la parte de desarrollo de la acuicultura, y que en estos lugares se está generando, se está asociando a hacer de esos lugares producción en acuicultura relacionada con la provisión de agua que se produce en las zonas altoandinas. Características, pues que le dan cierto nivel también de utilización y que básicamente prevé mayor intervención. ¿Y de qué depende? ¿No? Mantenimiento de la cobertura vegetal natural, de las precipitaciones, de la humedad del suelo, de frenar la extensión agrícola, de generar procesos de ordenación ambiental derivados de los servicios ecosistémicos. Provisión de materias primas. Los ecosistemas proporcionan
una gran diversidad de materias primas, como la madera, los biocombustibles, las fibras de especies vegetales y animales, cultivadas o silvestres. Entonces, ahí es otro elemento. Y pues depende también del mantenimiento de ese ecosistema. La biodiversidad en la provisión de medicinas naturales y principios activos. O sea, algo que de alguna manera hemos olvidado. O sea, y por eso cercenamos, cortamos, destruimos para generar otras actividades productivas. Por eso les decía al inicio, es que estamos parados en unas minas de oro, pero no porque haya oro en el suelo, sino porque la vegetación es oro, el agua es oro, el suelo es oro. Servicios de regulación. Bueno, también aquí determinado a través de ese elemento, pues está asociado a los beneficios resultantes de la regulación de los procesos ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento y calidad del aire, la regulación del clima, el control de la erosión, el control de enfermedades humanas y la purificación del agua. Entonces, y eso pues se traduce en qué? En que este ecosistema, pues a través de sus ciclos biogeoquímicos, biológicos y demás, pues y manteniendo estable el mismo, puede proveer esos elementos de calidad. Los servicios de regulación entonces están asociados a controlar lo que hoy nos afecta, ¿no? Y si queremos adicionarle algo al cambio global, pues sigamos cortando, ¿no? Sigamos cercenando, sigamos haciéndonos un mal a nosotros mismos. Capacidad de los suelos y la biomasa forestal para almacenar carbono y mitigar el efecto invernadero, almacenamiento del carbono, moderación de fenómenos extremos, lluvias intensas y sequía. Sigamos cortando la vegetación y miremos cuántas inundaciones, cuántas avalanchas, cuántas avenidas torrenciales podemos moderar, ¿no? Y claro, no lo sufren los de arriba, lo sufrimos nosotros, los de abajo, ¿no? Determinar el tratamiento de aguas residuales en función de los humedales, ¿no? Prevención de la erosión y la fertilidad del suelo, que es algo fundamental también. O sea, en la regulación, la vegetación se convierte en algo importante, porque es la que mantiene amarrada la densidad y la calidad del suelo. Y ahí se propicia lo demás, lo que es los niveles de fertilidad. Mantiene estable la dispersión y germinación a través de procesos de polinización, que es algo que a veces no lo entendemos, ¿no? La existencia de ciertos insectos, de ciertas especies que nos consideramos hasta bichos, y que por algún proceso asociado a la agricultura, derivado de las adiciones de los fertilizantes y la utilización de pesticidas, pues estamos acabando con ello, con estos animalitos pequeños que también tienen vida y que de alguna manera facilitan esos otros procesos, el mantenimiento de la vegetación hasta el mantenimiento de nuestra producción. Regulación de flujos de agua, por procesos de almacenamiento en el suelo por medio de la cobertura vegetal. La cobertura vegetal es importantísima, ya que regula, ¿sí? Permite la regulación por escorrentía y por vasocapilaridad, ¿sí? En los suelos, el almacenamiento. O sea, si nosotros no tenemos presente este elemento, pues básicamente estamos haciendo de que el agua encuentre una salida, un canal, y se vaya a depositar a las partes bajas, ya sea por procesos de esa lluvia transversal, la cual se intercepta a través de la vegetación
o la lluvia por caída, ¿no? Que es derivada de la precipitación. Mantiene procesos de infiltración y recarga de acuíferos, mantiene un proceso de escorrentía constante y regula el caudal de quebradas y ríos. Y por último, pues tenemos los servicios culturales, ¿no? Los servicios no materiales que las personas obtienen ecosistemas, de los ecosistemas, ¿no? Denominados así. ¿Por qué? Porque parte de lo que nosotros concebimos como esencial. Estos servicios comprenden la inspiración estética. A veces la contemplación paisajística sale de nuestro pensar. Pero miren, eso genera hasta beneficios en la salud. Nosotros como urbanos a veces estamos atraídos por ese desvelo que nos genera la arquitectura, ¿no? La modernidad y las transformaciones de las grandes estructuras. Pero no nos damos cuenta que eso nos puede producir eh, depresión, ¿sí? Nos puede producir problemas de salud, estrés, mientras que los ecosistemas en sí nos producen paz, descanso, libertad. Bueno, entonces miren que ahí tenemos servicios culturales como las actividades de recreo, salud mental, física, turismo de montaña, apreciación estética e inspiración para la cultura, el arte y el diseño, experiencia espiritual y sentimiento de pertenencia, donde se crea la música a través de los espacios, a través de lo natural, porque eso nos da como ese sentido del lugar. Yo cuando escucho un grupo regional y habla del ecosistema, pues me encanta, ¿no? Porque está haciendo una sinergia de lo que él ve y él percibe. Bueno, por último, pues, ¿por qué se pierden los servicios ecosistémicos? Sigamos. Está. Bueno, ahí está todo lo contrario que dijimos como servicio ecosistémico. ¿Mm? Cambio climático global, ampliación de la frontera agrícola y ganadera, tala indiscriminada, ampliación de la frontera ganadera extensiva, propagación de cultivos ilícitos, actividades extractivas no sostenibles, actividades turísticas sin manejo y gestión adecuado, la minería, adecuación del suelo por medio de prácticas inadecuadas, pedagogía, falta de pedagogía ambiental, presencia débil de la autoridad ambiental, pérdida del sentido de pertinencia del territorio. En sí, la falta de implementación de un proceso de ordenamiento ambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Julián Rengifo. ¿Tenemos alguna otra participación en la sala? Bueno, si no es así, entonces le agradecemos nuevamente por acompañarnos esta mañana para tener esta conversación, por compartirnos todos estos conocimientos, estas investigaciones, producto de muchos años de esfuerzo y que valoramos muchísimo y bueno, que nos acercan bastante bien a estos diálogos que hemos planteado en torno a los páramos, pero bueno, hemos visto que no es solamente los páramos, es la montaña en sí. Así que seguiremos con ustedes en estos espacios de conversación y en la programación de este seminario, La Alta Montaña Nariñense, los páramos y su gente, acercándonos un poco a todas esas características interesantes que como ciudadanos, no solamente como geógrafos y aquellos expertos que han estado en estos escenarios, sino todos como ciudadanos acercarnos a estas problemáticas, algunas, pero también a todas esas bondades, a todas esas características, a toda esa investigación que se ha generado en torno a la protección, en torno a la reflexión de estos lugares, en torno a su importancia para la vida humana. De tal manera que
Le agradecemos inmensamente por todos sus aportes, por esas apreciaciones, también a aquellas personas, geógrafos, profesionales, expertos que han estado en esas conversaciones y que han hecho sus aportes muy valiosos, por supuesto. Agradecemos también a aquellos que nos acompañaron el día de hoy en la sala y para aquellos que nos siguen a través de Banrep Cultural Pasto. Esta tarde tenemos una nueva conferencia, así que cordialmente invitados, aquellos que están inscritos para asistir presencialmente pueden hacerlo, aquellos que nos seguirán a través de Banrep Cultural por este medio. Profesor. Muchas gracias a ustedes y espero que esta no sea la última oportunidad, que sigamos en esa sinergia Universidad, Banco de la República, Banco de la República, Universidad. Las puertas de la universidad siempre están abiertas y para el público presente y virtual, les agradezco mucho por sus preguntas, por sus intervenciones y espero mirarlos en otra oportunidad. Muchas gracias, doctora, por su amabilidad. Bueno, tenemos muchos mensajes de felicitaciones y gracias por su conferencia también, que es pertinente manifestárselos. A ustedes muchas gracias, un feliz día, nos encontramos esta tarde.